Señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos a este Centro Cultural de Ingenio Federico García Lorca. Saludamos a los presentes, pero también saludamos a todas esas personas que nos siguen en directo desde casa a través de la señal que está llevando en directo este canal televisión de este acto. En la noche de hoy asistimos a uno de los momentos más solemnes y que marca el inicio de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas 2016. Unas celebraciones que se unen también a un gran acontecimiento para este municipio, como es la celebración del Bicentenario de la Jurisdicción de Ingenio en este 2016. Según su significado, su definición, pregón es un acto de promulgación en voz alta de un asunto de interés para el público y particularmente el acto con el que se inicia una celebración. Pronto se acompañaron de música, pasando de un modo de venta para convertirse en un género musical. El pregonero tuvo su auge al final del siglo XIX y comienzos del XX, para ir desapareciendo después en las ciudades, paulatinamente, entre otros motivos, por los nuevos sistemas de comunicación. En este 2016, para esta tarea, y en este municipio se ha continuado también con esa tradición, pues en este 2016 se ha confiado en don Juan José Espino del Toro, natural de esta villa de Ingenio, para que marque ese arranque oficial de estas fiestas patronales en la Villa de Ingenio. Hoy tendremos pregón y también tendremos música, ya que se ha escogido esta ocasión para llevar a cabo la presentación del himno compuesto para la conmemoración del Bicentenario de la Jurisdicción de Ingenio. Sin más dilación, me gustaría que subiera ya a este escenario para que tome la palabra el alcalde del ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, don Juan Díaz Sánchez. Buenas noches a todos y a todas aquellas personas que han venido desde distintos puntos de Gran Canaria, concejales, vecinos y vecinas, don Francisco Trujillo, consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria. Bienvenidos a este acto para escuchar el pregón de la fiesta Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas de 2016, un año marcado por el bicentenario de la constitución del municipio de Ingenio como jurisdicción, en el año 35 ya como ayuntamiento, motivo por el cual durante todo este año se van a desarrollar un importante número de actos y actividades programadas por la comisión constituida a tal efecto. Pero hoy estamos aquí en un acto importante, como es escuchar al pregonero de la fiesta, al que voy a presentar, aunque todos ustedes lo conozcan de sobra, cada uno por motivos distintos, teniendo en cuenta las diversas facetas en que ha desarrollado Juan Espino del Toro su vida. No podemos obviar que ser alcalde durante 19 años es motivo más que suficiente para que Juan José Espino del Toro nos ilustre con sus amplios conocimientos y vivencias en nuestro municipio y también en nuestra isla, pues también nos representó en el Cabildo Insular de Gran Canaria, del cual fue consejero durante 16 años, y tampoco debemos olvidar su labor como enseñante antes y después de dedicarse a la gestión de los asuntos públicos. Yo sé que a él no le gusta que le hable mucho de su biografía porque se pone rojo, pero le toca. Como se reseña en el programa de la fiesta, Juan José Espino del Toro nació en Ingenio en el año 1948 y desde siempre ha sido un hombre inquieto y preocupado por su municipio, por los problemas generales y particulares de su vecino. Amante de la cultura y de la historia, comprometido con la sociedad, lo que le lleva a moverse en el mundo de la política cuando ésta estaba vetada a los disidentes de la dictadura. Maestro de profesión, imparte su magisterio en Maspalomas, en Tunte y en Ingenio, jubilándose como enseñante de inglés en el Instituto de Ingenio, centro por el cual luchó denodadamente para que se construyera. Me consta la ardua labor que llevó a cabo para conseguir lo que hoy tiene Ingenio en infraestructura educativa. Después de su jubilación, cursa estudios de Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, licenciándose en el año 2013. Su dilatada vida política comienza en el año 79,
cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Ingenio en las primeras elecciones democráticas y a partir del año 1983 alcalde hasta el 2002. En ese momento pues me dio a mí particularmente la posibilidad de ser alcalde sin ser elegido por el pueblo. Año en que deja la alcaldía un año antes de acabar su mandato. Asimismo, como citaba anteriormente, fue consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria desde 1983 hasta el 99, siendo consejero de Sanidad de dicha institución entre los años 1983-1911. Podría seguir enumerando aspectos relativos a Juan José Espino del Toro, pero no me voy a extender más en su presentación. Tengo que decirle que también como buen caminante en busca de aventura, él sigue haciendo camino en la vida. Amigo Juan, ahora es tu momento. Después de 14 años de que dejaste de ser alcalde de nuestro Ingenio, te toca ilustrarnos a todos en este señero año 2016 en que celebramos el Bicentenario de Ingenio como jurisdicción. Muchas gracias. De agua porque estoy desestrenado. Señoras, señores, vecinos, visitantes, todos en general, cúmpleme el honor de ser el pregonero de esta fiesta de la Candelaria y San Blas de 2016. Y no debe ser este un pregón más, porque tampoco es el año recién comenzado, un año más en el devenir histórico de nuestro pueblo. Cosa bien distinta es que pueda conseguir darle el tono, el verbo, la amenidad y brillantez que tal menester demanda. Me aplicaré a ello con más voluntad que sabiduría, esperando la benevolencia de ustedes, pues la tarea no es en absoluto fácil. Máxime cuando tantos pregoneros, antes que el que les habla, han producido piezas de alto valor literario, etnográfico, histórico o religioso. Con la confianza de gozar de esta bula y con el agradecimiento al alcalde, don Juan Díaz Sánchez, por haberme hecho depositario del honor de pronunciar el pregón, en un año tan señalado doy comienzo al mismo. En diciembre de 1815, la Real Audiencia de Canarias autoriza la creación de empleos públicos en Ingenio, eligiéndose en 1816 como primer alcalde a don José Ramírez Suárez, que lo había sido anteriormente de Agüimes. Se inicia desde entonces la segregación de todos los núcleos habitados en el lado norte del barranco de Guayadeque. Esto es Cumbre, Ingenio, Aguatona y Carrizal Norte. Al igual que ocurriera no mucho antes con el decreto del obispo Verdugo de 20 de febrero de 1815, con vigencia efectiva desde el 30 de noviembre del mismo año, por el cual se declaraba ayuda de parroquia a la ermita de Nuestra Señora de la Candelaria, aneja a la parroquia matriz de San Sebastián de Agüimes, tal como se recoge textualmente en la Real Cédula Auxiliatoria de 18 de octubre de 1834, por la que se sanciona definitivamente su creación, firmada por la reina gobernadora en nombre de su hija, la futura Isabel II. La creación de una parroquia, como paso previo a la constitución de una jurisdicción independiente, fue la tónica general en nuestra isla, aunque no siempre sucedió así, como parece demostrado en Tejeda, Firgas, San Lorenzo, La Aldea y Artenara. En nuestro caso, el largo proceso de transformación de la ermita en ayuda de parroquia se inició de manera definitiva en 1804,
en una petición que dirige al obispo, abro comillas, don Salvador Romero y más vecinos del pago de Ingenio, de Agüimes, sobre que se le ponga ayuda de parroquia en la ermita de Nuestra Señora de la Candelaria, cita en dicho pago y fabricada a expensas de aquellos vecinos, para de ese modo lograr la debida instrucción en las verdades de nuestra religión y la más fácil administración del pasto espiritual sin las incomodidades que han sufrido hasta el presente y los peligros a que están expuestos en el tránsito del barranco de Guayadeque que los divide de la villa de Agüimes. Cierro comillas. Culminado felizmente el expediente bastantes años después, como ya hemos referido, quedaba expedita la vía para la segregación civil de Ingenio. Este aquí, pues, que tal como en el recién pasado 2015 la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria celebró su bicentenario, correspondería que en el presente año nuestra primera institución civil celebrase el suyo. Y eso es lo que piensa y siente mucha gente, mas rindiendo respeto a la verdad histórica, es nuestro deber matizar tal aseveración. Así lo hizo en su momento el profesor e historiador de oficio, tal se considera, Vicente Suárez Grimón, presente hoy en este acto, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en un clarificador artículo publicado en la provincia el 28 de diciembre de 2014, titulado Mogán, Santa Lucía e Ingenio, municipios o jurisdicciones independientes. Ante el anuncio de celebraciones bicentenarias en los municipios de Santa Lucía, de Tirajana y Mogán, en el siguiente año 2015 e Ingenio en 2016. Suárez Grimón, profundo conocedor de la historia moderna y contemporánea de Canarias, sostiene razonadamente que la acepción actual de municipalidad tiene sus antecedentes en la Constitución de 1812, pero no alcanza su virtualidad hasta el Real Decreto del 23 de julio de 1835 y la posterior promulgación de la Constitución de 1836. Hasta esa fecha no existía nada más que un único ayuntamiento o municipio isla con sede con capitalidad en Las Palmas. Los breves lapsus de vigor de la Constitución de Cádiz de 1812 a 1814 y de 1820 a 1823 no alcanzaron a los legisladores para dotar de autonomía económica a las entidades municipales, bienes de propio y capacidad de recaudación de arbitrios, fuentes fundamentales para su funcionamiento, más allá de las funciones político-administrativas y judiciales que algunos ya venían ejerciendo. Las dos bruscas supresiones del régimen constitucional en 1814 y en 1823 y la vuelta al Estado absolutista abortó las tentativas municipalizadoras en todo el territorio metropolitano. No así en las posesiones españolas en América, que desde el primer momento pusieron en práctica la creación de municipios que fueron fundamentales en la lucha emancipadora que los diferentes países iniciaron en pos de su independencia. Por ello, Agaete, Agüimes, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Guía, La Aldea, La Vega, Moya, San Lorenzo, Telde, Teror y Tirajana desde finales del 17, Valsequillo y San Mateo desde 1802, solo eran jurisdicciones independientes a las que se le añadieron Mogán, segregada de Tejeda, y Santa Lucía de Tirajana en 1815, y finalmente Ingenio de Agüimes en 1816. El mapa municipal insular actual se completaría con la desaparición del Ayuntamiento Isla en 1835-36, como ya hemos referido,
la configuración de la ciudad capital como un municipio más, la constitución de Valleseco como ayuntamiento en 1842, segregado de Teror, y la desaparición de San Lorenzo, agregado a Las Palmas, llamada ya de Gran Canaria al finalizar la Guerra Civil. Por lo tanto, lo que con rigor histórico debemos celebrar es, en nuestro municipio este año, es el bicentenario de la segregación de Ingenio de su matriz, Agüimes, y su constitución como jurisdicción independiente, pero no como municipio tal como hoy lo entendemos. Se inició desde entonces una larga singladura, no exenta de dificultades y apuros, fundamentalmente económicos, que nuestros antepasados fueron felizmente capaces de conjurar. Incluso el peligro de su desaparición como ayuntamiento en 1868. Nuestro cronista oficial, Rafael Sánchez Valerón, tuvo la gentileza de facilitarme un extracto de un acta de 5 de enero de ese año de 1868, en la que se reunió el pleno del ayuntamiento bajo la presidencia del alcalde don Francisco Rodríguez para debatir una circular del gobernador civil, el gobernador de la provincia, abro comillas, relativo a la supresión, conservación y agregaciones de distritos municipales de estas islas, cierro comillas, en la que a buen seguro se le indicaba a nuestro municipio la conveniencia de desaparecer como tal y agregarse a uno vecino. Téngase en cuenta que en ese bienio de 1866-1868, España se encontraba inmersa en una profunda crisis política y económico-financiera que culminó con el derrocamiento de la reina Isabel II en septiembre de 1868. Este periodo convulso afectó a todas las instituciones y cómo no, fundamentalmente a los ayuntamientos, que no podrían subvenir sus obligaciones por falta de recursos económicos. Pues bien, nuevamente entre comillas, después de una larga y detenida discusión acordaron, 1, que a los intereses de este pueblo conviene la conservación de su ayuntamiento, y así lo desean sus vecinos, aunque les fueran más gravosas sus cargas. 2, que si llegara el desgraciado caso, que no esperan, de tener que suprimirse este ayuntamiento, desde luego quieren que se les agregue a Telde. Pues aunque Agüimes se halla más cercano, como es un pueblo que a semejanza de este no cuenta con otros recursos para el pago de sus atenciones que los recargos sobre las contribuciones directas, con tal medida, lejos de tener ventajas económicas, ninguno de los dos se perjudicarían ambos. Además, el barranco de este pueblo separa del de Agüimes en época de invierno por las muchas aguas que se unen, nos hace incomunicables por bastantes días. Y principalmente los ánimos de los habitantes de este pueblo y del de Agüimes, que mientras más contacto tienen, menos se hermanan, cuya causa motiva su separación, exigen que nunca el uno tenga dependencia del otro, porque de lo contrario, ambos serían desgraciados. Cierro comillas. Pero más allá de los datos históricos, pocas veces amenos y entretenidos, lo que en verdad interesa a este pregonero es intentar conocer cómo eran nuestros antepasados de los siglos XIX y primera parte del XX. Su mentalidad, sus vivencias y anhelos, qué ha desaparecido definitivamente del imaginario colectivo y qué permanece aún latente a pesar de los cambios vertiginosos que se han producido en nuestra sociedad local, sobre todo a partir de los años 60 del pasado siglo XX. Hasta entonces, para casi un setentón como el que les habla, la longue durée, a la que hace referencia el historiador francés Fernand Braudel, la larga duración de las mentalidades, de las estructuras,
de la forma de vivir y sentir parecían ser las mismas de 1 o 2 siglos atrás. Los cambios hasta entonces eran muy lentos, casi imperceptibles, sin huellas aparentes que faciliten el trabajo de investigación de aquellos que, como el que a ustedes se dirige, en su arduo interés casi vano de escudriñar y entender la forma de vida de esas épocas. Sin embargo, podemos intentar aproximarnos haciendo hablar a los documentos de esas fechas: protocolos, litigios, testamentos, libros sacramentales, más allá de su literalidad o fines. Tomemos como ejemplo los testamentos de las 3 primeras décadas del siglo XIX. Este documento, que se hacía ante escribano público, los actuales notarios, estaba al alcance de muy poca gente. En los libros sacramentales de defunción, el párroco hacía constar en cada partida si el finado había otorgado o no testamento. En la mayoría de las defunciones analizadas señalaba el clérigo: no testó, o no testó por no tener de qué, o más lapidariamente, no testó por ser pobre de solemnidad. Cuando las últimas voluntades de una persona eran recogidas en un documento público, el formato era invariablemente el mismo. La primera parte recogía un amplio reconocimiento de la fe católica del testante, seguido de cómo quería ser vestido su cuerpo cadáver, referido a hábitos o túnicas, qué tipo de entierro quería, de cera entera, el más caro, o de media cera, más modesto y abundante, que nos hace recordar a los ya afortunadamente desaparecidos entierros de primera, segunda y tercera. Seguía el protocolo precisando cuántas misas y oficios religiosos habían de serles hechos, tanto en los siguientes días, meses e incluso años. A continuación refería las limosnas que se debían hacer para la redención de cristianos cautivos, para las viudas de la guerra de la Francia o simplemente para los pobres. Denotan pues los testamentos y la influencia decisiva que la religión tenía en su modo de pensar y actuar, y por supuesto el gran ascendente que el clero debía de ejercer sobre la sociedad de la época. Abundan los casos de hombres jóvenes que otorgan testamento cuando están próximos a partir para las Américas, que otorgan testamento cuando están próximos a partir. Observando en los mismos las mismas particularidades que los referidos a personas ya ancianas, incluso dónde quieren ser sepultados, entre comillas, si no perecen en un naufragio. Destaca asimismo la relación prolija de objetos y utensilios que legan a sus herederos, tales como barras de cama, colchones, sábanas, almohadas, mesas, platos, escudillas, jarros, vasos, cucharillas, que se reflejan en las últimas voluntades de gente que ya han beneficiado a sus deudos en el mismo documento con propiedades considerables en tierras y aguas, lo que demuestra lo parca y escasa que debía ser el ajuar de una casa y el harto valor que de ellos se tenía. La muerte estaba, como siempre, presente en el imaginario colectivo, pero destaca sobremanera el altísimo porcentaje de niños fallecidos en los primeros años de su vida. Tomando como referencia los datos de población de la ayuda de parroquia de la Candelaria, recogido en el expediente de creación de esta, en el lado norte del barranco de Boyadeque vivían 568 vecinos. Salvando el primer año de 1815, dado que los datos comienzan a reflejarse a partir de diciembre de ese año, nos encontramos con que en 1816, de 25 personas fallecidas, 15
el 60% eran niños. En 1817 de 43, 20, el 40%. En 1818, 14 de 27. La serie de la alta mortalidad infantil continúa con esa misma tónica los siguientes años. Las diferencias sociales también eran reflejadas en los enterramientos de esas criaturas, pues los párrocos recogían en su partida de defunción que a los infantes se les hacían oficio de cruz alta para los más pudientes, de cruz baja los más comunes, o incluso entierro de pobre. Vértigo nos produce comparar esas cifras con nuestra sociedad actual, de 2 fallecimientos por cada 1000 niños nacidos. Pero perdonen la digresión, no hace falta remontarse 200 años atrás. Para todos aquellos que ya superamos los 60 años, el sonido de la campana chica de la iglesia, anunciando la muerte de un niño, era habitual en los años de nuestra infancia. Mas la tragedia y el dolor que la muerte de un niño siempre representa se vería compensada por el también altísimo número de nacimientos que se producían. Tomando como referencia esos mismos años, vemos como en 1816 nacieron 92 criaturas, 109 en 1817, 98 en 1818. Si aventuramos a cifrar el número de mujeres en la mitad de la población de esos años, unas 300, incluyendo niñas y ancianas, podríamos inferir que una de cada dos mujeres en edad fértil alumbraba cada año una nueva vida. Asimismo, es considerable el número de mujeres que fallecen a causa de los partos. Al observar en las defunciones que recoge la parroquia que la muerte de un recién nacido precede o ocurre poca fecha después de la muerte de la madre. Debían de ser muy precarias las condiciones de salubridad de la mayoría de la población. Alimentación, higiene, atención sanitaria, hábitat, etc. Téngase en cuenta que la esperanza de vida de la población española no superaba los 35 años al comenzar el siglo XX. Siguiendo con las valiosas fuentes que los libros sacramentales de la parroquia nos ofrece, sabemos que contrajeron matrimonio 13 parejas en 1816 y las mismas en 1817. En 1818 lo hicieron 22 y 16 en 1819. Apreciamos que en 10 enlaces uno de los cónyuges era de Agüimes, siendo naturales de Valsequillo, la Aldea Blanca y Santa Brígida en 3 casos. El resto lo conformaban parejas del propio municipio, apreciándose una clara endogamia en las uniones matrimoniales por precisarse en 14 ocasiones la preceptiva dispensa del obispo por estar afectados de 3er o 4er grado de consanguinidad los contrayentes. Sin duda, uno de los rasgos más definitorios de la mentalidad de nuestros antepasados era su capacidad de reacción ante las adversidades, durezas y penurias de esas ya lejanas épocas. Cuando las condiciones de vida eran inviables en su tierra, muchos no dudaron en emigrar a otras latitudes donde poder sobrevivir y mejorar su existencia. Veamos un ejemplo. En septiembre de 1816, el escribano público Agustín de Silva dejó su seguramente confortable alojamiento en la ciudad capital donde radicaba su escribanía para trasladarse al lugar de ingenio y pago de Gando, en unos documentos, o al lugar de Carrizal y Puerto de Gando, en otros, pernoctando durante varios días en aquel desolado lugar, que debía ser entonces, para elevar a público los contratos que permitieran viajar a la isla de La Habana o a la ciudad de La Habana a José de Acosta, Cristóbal Ruano,
Francisco Sánchez Ramírez y su esposa Josefa Gándara, José Romero, Francisco Ramírez, Francisco Albertos, Antonio Melián, María Favelo, Josefa Favelo y un niño, María del Pino Milán, la viuda Gregoria Díaz, Juan Suárez y su legítima hija, la menor María Rosario Calcines, María de Santiago y su esposo Miguel de Vega y Juan Marrero, todos vecinos de Ingenio y Carrizal. Todas esas escrituras, más las de otras 10 personas de diferentes partes de la isla, fueron realizadas entre los días 6 y 7 de ese mes de septiembre. En todas ellas convienen con Josef Gandullo, capitán del bergantín español San Joaquín, alias el Venturoso, que éste lo llevará a Cuba el próximo mes de enero. Para pagar su fletamento, pasaje, 30 o 35 pesos corrientes, la mayoría se compromete a hacerlo en destino o hasta 3 meses después a la vuelta del navío, hipotecando para ello tierras, aguas o casas, o vendiéndole directamente a Gandullo propiedades de esa naturaleza. En ningún caso el fletamento se paga en efectivo, prueba evidente de la escasez de numerarios. Entonces, como garante de las hipotecas, aquí quedaban sus familiares más cercanos, o éstas se ejecutarían sin que fuese necesario contienda ni juicio. ¿Por qué se formalizaron estos documentos en el pago de Gando y no en Las Palmas o en la escribanía de Agüimes? Es la pregunta que nos hacemos. Aventuramos a creer que el bergantín fondearía en la bahía de Gando y hasta allí se traería el capitán al escribano Silva para evitar a los vecinos de esa zona desplazarse a la ciudad y posiblemente para promocionar el viaje mostrando el vistoso navío. Estos valiosos protocolos notariales depositados en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, correspondientes a los documentos públicos del escribano Silva de 1816, nos permiten deducir algunos aspectos. El general, la situación de ruina en que quedó España, paralizada económicamente por la guerra de la independencia, terminada apenas 2 años antes, y agravada con la lucha desigual que el gobierno absolutista de Fernando VII emprendió con las colonias americanas en su lucha por independizarse de la metrópoli, afectó especialmente al comercio canario, con los puertos americanos, produciendo una incontrolable situación deficitaria en las islas y causando hambrunas sin cuento. El local, aquí, el modelo económico de las zonas rurales como Ingenio estaba basado exclusivamente en una agricultura fuertemente dualizada. Frente a unas pocas familias que detentaban gran parte de las mejores tierras y agua, se hallaba una gran mayoría de pequeños propietarios, medianeros, arrendatarios o simples asalariados, que con frecuencia cíclica se verían condenados a la miseria. Malvender lo poco que tenían a los más poderosos, o como acabamos de ver, a un armador que lo llevase a las Indias, era su única salida. El caso de los 22 vecinos de este pueblo, que a principios de 1817 emprenderían viaje a lo desconocido, se había ya producido repetidamente de siglos atrás y seguiría sucediendo hasta bien entrado el siglo XX. No es exagerado afirmar que no hay una sola familia originaria de Ingenio o Carrizal que no haya tenido y tenga emigrantes en su árbol genealógico. Hemos sido un pueblo de emigrantes. Sabemos entender lo que puede obligar a seres humanos a abandonar su tierra, a los suyos, sus costumbres y formas de vida, en pos de una mejor y más segura, sin garantías de lograrlo. No debemos olvidarlo jamás y ser solidarios con todos los millones de semejantes que aún hoy, en este supermoderno y tecnificado mundo,
se ven obligados más que a emigrar, a huir de la tierra que les vio nacer para salvar sus vidas de guerras, hambrunas o persecuciones por razón de sus creencias. ¿Cuántos volvían? ¿Cuántos con fortuna y cuántos tan pobres como marcharon? ¿Cuántos no volvieron jamás? Difícil saberlo. No estando en mi ánimo cansarles con datos y cifras históricas, en la que además soy un aprendiz, sí que quiero que revivamos juntos aquellos que ya hace tiempo entramos en ese limbo llamado tercera edad, y que acaso pudiese servir para iluminar a las jóvenes generaciones de una forma de vida que desapareció y que pueda ilustrar un poco más el concepto de larga duración, de estructuras y formas de vida que cambian muy lentamente y que van conformando el carácter y la mentalidad de un pueblo. Cuando evocamos el trinomio hombre, tierra, agua, estamos yendo a las raíces más profundas de nuestros orígenes como pueblo. La forma de trabajar la tierra de nuestros antepasados se prolongó hasta ayer mismo, y que casi todos los que aún hoy seguimos aquí conocemos. Pero hoy yo quiero detenerme en una definitivamente desaparecida y cuya memoria corre el mismo peligro, según vayan falleciendo los que la practicaron. La frontera podía establecerse en las personas de mi edad, que la vivieron, disfrutaron y sufrieron en su infancia, allá por los lejanos años 50 y principios de los 60, cuando ya declinaba y lentamente acababa. Me refiero a cómo se aprovechaban los recursos de las medianías y cumbres de nuestra isla. La ida a las medianías, la zafra alta, la trashumancia estacional no ha dejado huellas escritas, al menos yo no las he hallado. Sí de pastores de cabra y oveja, pero no de ganado vacuno. He tenido que recurrir a una forma histórica tan válida como cualquier otra, a la historia oral. Ha sido para mí enriquecedor preguntar y conocer de primera mano los testimonios de mucha gente, algunos ya fallecidos, como José Hernández Guedes, Pepito Pablo, que me refirió sus vivencias y las que le contaba su abuelo. Pepito contaba 97 años cuando lo entrevisté, así que su abuelo sería un hombre de mediados del siglo XIX. Otros como José Cazorla López, de 92 años, José Caballero Peña, de 81, Jacinto Sánchez Cruz, de 77, y algunos casi coetáneos míos, como Agustín Guedes, Rafael Sánchez Palerón, o los hermanos Juan y Vicente Espino Guedes. Todos tienen en común la memoria viva y fresca de esos duros y difíciles años. Arrancar con vacas, becerros y cabras, dejando atrás los establos habituales de la labranza y pasarse varios meses en las medianías y cumbre, trasladándose de una suerte a otra, después de agotar todos los recursos de cada una de ellas para alimentar los animales y recopilar pasto para el verano, no parecería algo especial, salvo si nos paramos a pensar que quienes esto practicaban no eran pastores, sino labradores sedentarios de las tierras de regadío de nuestro pueblo desde tiempos inmemoriales. Buscaban el alimento para sus reses en lugares lejanos ante la escasez del mismo en sus fincas, dedicadas al cultivo intensivo de millo y papa sobre todo, y que durante su estadio de crecimiento y maduración les privaba de sembrar y plantar comida para su ganado. Los terrenos de secano de las medianías y cumbres, en aquellos tiempos de mucha mayor pluviosidad, tenían para los agricultores un gran valor, demostrado en las transacciones de compraventa, arriendos o medianería que encontramos en los protocolos notariales del siglo XIX y parte del XX, que alcanzaban altas cotizaciones, no muy inferiores a los terrenos de regadío de la parte baja.
Nuestra gente miraba para la cumbre desde que pensaba llover. Septiembre, el que quiera pan, que lo siembre, era fielmente aplicado, aunque las lluvias solían llegar en octubre y noviembre. Por caminos y sendas embarrados, el burro con los aperos y la simiente y la yunta de vacas se dirigían a los predios a arar y sembrar desde las tempranas horas de la madrugada para llegar a su destino al aclarar el día. Las suertes más cercanas, como Martín Pablo, Sancho Martín, Florido, Ratiño y otros, no resultaban especialmente duros, pero los más distantes, como el Gamonal, Lomo Caballo, Cazadores, Camacho, e incluso otros más lejanos, suponían un duro trance por el lento caminar de las reses, el frío y las lluvias, y obligaban a dejar a las vacas en ellos varios días, si el terreno tenía varias yuntas de arada, entendiéndose por yunta la cantidad de terreno que se podía arar en un día con 2 vacas. Cuando esto ocurría, y mientras las vacas araban, alguien volvía con el burro a la labranza. Ese alguien era a menudo un niño entre 10 y 12 años que volvía a subir con la comida de las vacas. Duros años la de los niños de entonces, que no disfrutaban de su niñez. Eran hombres pequeñitos sometidos a duros trabajos. Se sembraban cadenas solo de trigo y otras de archita, chícharos y cebada. La simiente usada para la siembra se guardaba de un año para otro en costales, aunque a veces se tenía que comprar por ser insuficiente o para haber sido el anterior un mal año. Durante el tiempo de crecimiento de los sembrados se solía visitar los campos para hacerles un seguimiento y escardar el trigo de malas hierbas que se traían para los animales. Me contaba José Caballero Peña que su padre le pedía que le trajese una planta de cereal de cada terreno sembrado para comprobar en qué estadio de crecimiento se encontraba. Como eran tantos y tan diferentes los terrenos plantados, el mono de José, un niño entonces, solía equivocarse y confundir el trigo de manija, por ejemplo, con el del sardo o similares. Y llegaba fines de febrero o principios de marzo, y todo el mundo se mudaba a la medianía, como era comúnmente conocida. Allá iban las vacas, novillas y becerros, cabras, ovejas, amén del insustituible burro o burra, el utilitario e imprescindible medio de transporte de esos tiempos, hoy en trance de desaparición. Incluso llevaban consigo algunas gallinas para aprovechar sus huevos en las comidas que allá arriba preparaban, según me refería Jacinto Sánchez Cruz. Se acostumbraba a explotar los recursos de los lugares más lejanos para luego ir bajando a los más cercanos al pueblo. Una vez instaladas las vacas en los comederos construidos con grandes piedras y aprovechando un desnivel del terreno, y las cabras rateadas con fuertes estacas para evitar que destrozasen la comida, se comenzaba a alimentar a las reses con lo mejor de la cosecha verde y granada, alternándose esta labor con la siega de la vegetación silvestre de morretes, esquinas y laderas, que se tendían al sol para formar el liviano pasto que se iba bajando día tras día para almacenarlo en la gallinilla. La jornada empezaba muy temprano, con el desplazamiento hasta donde estaban los animales. Era todo un espectáculo ver las hileras de bestias de carga llevando a sus propietarios por los diferentes caminos que desde Cercado Domingo, Catela, La Berlanga, El Pastel, Algodones, Mondragón, Los Llanos, La Tarifa, el Hospital, iban confluyendo en el Ratillo, en el Toscal, para dispersarse después por las diferentes medianías. Al aclarecer y después de echar la primera pesebrada al ganado vacuno y haber dado la primera cala al cabrío, se desayunaba. Esta primera comida era invariablemente leche recién ordeñada con gofio. El almuerzo consistía a menudo en una pella de gofio
con queso y algún que otro higo pasado. A veces se tenía tiempo de hacer un caldo de papa al que se le añadía un trozo de tocino. Antes de almorzar se llevaban las vacas a abrevar. No era siempre una tarea fácil, pues los pozos, las fuentes, posetas o abrevaderos, abundantes entonces, solían estar lejos de donde los animales estaban estacionados. Tengo muy vívida la hermosa imagen, repetida cada día, de ver acercarse al agua a una gran cantidad de vacas que, dirigidas por sus dueños, venían de diferentes partes de los terrenos más o menos cercanos a saciar su sed. A los más pequeños, como cabras y becerros, se les llevaba al agua en baldes o lecheras. Esos lugares esenciales para completar la dieta de animales y personas fueron construidos o adecuados comunitariamente, al igual que los caminos y senderos que conducían a los diferentes sitios. Hoy, muchos de ellos están destruidos, anegados o cubiertos de maleza. Solo cuando los mayores echaban la sempiterna siesta, podían los más jóvenes y pequeños tener un rato de asueto, buscando nidos o explorando el entorno. La jornada terminaba a la puesta del sol, con la ordeñada y la vuelta a casa con el burro cargado de pasto y la lechera llena. Y así hasta el día siguiente, día tras día, hasta dejar totalmente agostada y limpia de cualquier hierba el terreno. Eso explica que nunca hubiese incendios en nuestros montes entonces. No se dejaba nada que pudiese arder. Cuando no quedaba nada aprovechable en una suerte, se procedía a la muda a otra, procurando que fuese lo más cercana posible. Pero esto no era siempre factible. Recuerdo que mi padre saltaba del Gamonal, en Telde, al lomo caballo, lo que con todos los animales suponía casi una mañana de traslado y vuelta a empezar. No siempre se volvía a casa por las noches. Me contaba Pepito Pablo que cuando los animales estaban en Cazadores, Olla de la Perra o La Caldera, pernoctaban allí, bajando a Ingenio una vez a la semana. La leche era transformada en queso por las mujeres de las familias que allí vivían permanentemente, guardándose en cuevas hasta su traslado al pueblo semanalmente. Pero no se dejaba desatendida la labranza de aquí abajo. Se seguía con las labores de regadas y preparación de terrenos, sacando el tiempo de donde se pudiese, prolongándose la jornada de trabajo hasta el oscurecer. Ni había domingos ni festivos. La duración de la zafra en la cumbre duraba según la cantidad de terrenos que se tuviesen allí y la calidad de los sembrados, bajándose paulatinamente hasta la suerte más cercana, como el Florido, el Bordo, Ratiño y otros, hasta que toda la medianía quedaba pelada. Cuando se estaba en estos sitios más cercanos, los más pequeños o las mujeres bajaban la leche por la mañana para su venta o transformación en queso. Tampoco era leve esa tarea. Trasladar desde, pongamos, el Bordo hasta el pueblo una lechera de 20 litros a hombro de tiernas criaturas, o como acostumbraban las mujeres en la cabeza, haciendo equilibrio por los agrestes caminos, era un duro trabajo. La vuelta a los establos a finales de abril o durante el mes de mayo no daba fin a la zafra. Quedaba volver a segar y transportar el trigo a las eras. Esta labor solía hacerse comunitariamente. Se colaboraba entre los vecinos para efectuar tal tarea, en evitación de que la demora en recoger las espigas provocasen la excesiva maduración de estas y la caída del grano. Una vez más, las largas filas de bestias cargadas del rubio cereal, dirigiéndose a las eras, alegraban los corazones de nuestros sufridos antepasados, pues le aseguraban el pan, todo un artículo de lujo entonces, durante una temporada y la simiente para la próxima siembra. La trilla
era una fiesta para todos, especialmente para los más jóvenes. Subirse al trillo dando vueltas y vueltas era como montarse en un tío vivo. Aventar, separar la paja del trigo y llenar los costales de este valioso grano significaba el premio a un duro año. Pero aún se volvía una vez más a la medianía, esta última vez para traer el estiércol que las reses habían producido, recorriendo todas las camas donde éstas habían estado, se recogía con avaricia, encerones y sábanas sacás. No todos lo hacían, pero sí la mayoría. El estiércol vacuno en aquellos tiempos de ausencia de otros abonos orgánicos era fundamental para enriquecer los agostados terrenos que no conocían el barbecho, ni se lo podía permitir el labrador, propietario o arrendatario de pequeñas parcelas, salvo el cambio de hoja de cultivo. Era una agricultura de supervivencia. Pero estas extenuantes y continuas jornadas de trabajo no impedían a los que nos precedieron celebrar sus fiestas patronales. Eso sí, después de dejar a sus animales atendidos. Me contaba hace poco tiempo Pepito Cazorla, que tiene 92 años, y su mujer, que tuvieron y criaron 10 hijos en Cuadra de Bermejas, que a ellos no se les escapaba nunca las fiestas de Ingenio de Agüimes, ni las de Santa Lucía, a las que iba y venían caminando. Y me decía el nostálgico Pepito, eran tiempos muy duros, se pasaba mucho trabajito, pero yo los echo de menos, no había malicia. ¿Qué queda de esa sociedad? ¿Ha desaparecido completamente? Yo creo que no. Pervive el espíritu de lucha y la tenacidad ante las adversidades. El imaginario colectivo de nuestro pueblo sigue presente a pesar de los cambios que se han producido en los últimos 50 o 60 años. Y la venida de cientos, incluso miles de personas de otros lugares que ya forman parte de nuestra comunidad y que desde el primer momento fueron acogidas con cariño, integrándose en ella sin problemas, como debe ser. Concluyo con la obligación que a un pregonero es debida: anunciar y hacer un llamamiento a los vecinos de este pueblo, así como a los foráneos que se quieran sumar, a que participen y disfruten de estas fiestas invernales en honor de la Virgen de la Candelaria y San Blas. Esta comunidad en la que vivimos ha tratado permanentemente que estas celebraciones no pierdan su autenticidad y respeto a sus tradiciones, más que bicentenarias. Pues la feria de ganados, luchadas, bailes, músicas, han tenido siempre lugar, seguramente desde que Ingenio no era más que un pago del señorío de Agüimes y fueron sus vecinos capaces de tener una ermita desde finales del siglo XVI. Muchas gracias. Bueno, en reconocimiento y agradecimiento al pregonero de esta fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas 2016, don Juan José Espino del Toro, Ingenio 29 de enero del 2016. Es el trapiche de un, yo digo que siempre que es el corazón del Ingenio. Muchas gracias, Juan.
Y como colofón y como broche a este acto con el que se da inicio a estas fiestas patronales de la Villa de Ingenio de este 2016, vamos a escuchar por primera vez en público, en vivo y en directo, el himno del Bicentenario de la Jurisdicción de Ingenio. Hoy será su presentación en este escenario. Se trata de una obra del músico y compositor don José Buceta Pérez, actual director de la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, y letra de don Isidro García. Según palabras del propio compositor, todo himno debe representar la cultura y los valores de un pueblo. Por ello, el himno del Bicentenario del municipio transmite energía, solemnidad, pasión, pues prácticamente características propias de la gente de nuestro pueblo a lo largo de toda su historia. Vamos, sin más, a dar la bienvenida a don José Buceta Pérez, que interpretará este himno al piano, y en esta ocasión estará acompañado por don Jesús Monzón Segura, que pondrá hoy su voz al himno. Tenemos también que adelantar que existe una versión para banda de este himno que se presentará, que se pondrá en escena el próximo sábado, día 6 de febrero a las 8:30 de la noche en este mismo escenario, dentro de ese acto, de ese concierto que ha preparado la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio en el marco también de estas fiestas de la Candelaria y San Blas 2016. Así que si ustedes quieren escuchar esa versión para banda de este himno, pues podrán hacerlo el día 6. Pero como adelanto, pues José Buceta Pérez al piano y don Jesús Monzón Segura, que interpretará cantando este himno, pues nos quedamos con este himno del Bicentenario de Ingenio. Año 1816, la conciencia de un pueblo nació. Esas gentes que forjaron con la Virgen Candelaria un camino nuevo de superación. 200 años de una historia viva que ya hoy Ingenio lo puede celebrar. Artesanía y tradición, trabajo y lealtad. El folclore, su gente y el calado podrán ser testigos de la libertad. Y qué manera más apoteósica y emotiva que dar inicio a estas fiestas de la Candelaria. Quedan así abiertas estas fiestas de la Candelaria y San Blas 2016. Señoras, señores, solo me resta desear que ustedes disfruten al máximo de todos los programas, de todos los actos y actividades, que se han programado con motivo de estas fiestas. Muchísimas gracias por su presencia, por su atención también y felices fiestas.